¿Qué tal, chicos? Nuevamente aquí tratando de apoyarlos con las tareas que van a tener ahí en sus casas, ¿verdad? Pues en esta ocasión vamos a comunicación y lenguaje. El tema que nos toca ahora para ver en esta semana es el adverbio y otros modificadores del verbo. Estas pues van a ser palabras que nosotros les vamos a agregar al verbo. Tienen que ir a la par del verbo, ya sea al inicio o, perdón, antes o después del verbo. Al hablarlo de modificarlo, lo que se trata de decir acá es de que le van a dar una cierta aclaración a esa acción, ¿verdad? De cómo se va a hacer la acción o cuándo o qué con la acción o dónde va a estar ocurriendo la acción. A eso se refieren con los modificadores. Ahí en nuestro libro dice, el verbo puede ser modificado por palabras como sustantivos, adjetivos calificativos, adverbios e incluso otros verbos, dice. Y vamos a observar estos ejemplos que nos da el libro. Tenemos ahí el verbo, ustedes lo pueden ver, que el verbo es llegamos, esa es la acción que se está realizando ahí. Pero no basta con únicamente escribir llegamos, sino le vamos a agregar otra palabra para hacerlo más específico. O sea, ¿cómo llegamos o cuándo llegamos? Llegamos pronto. O puede ser que llegamos cansados, como lo está sugiriendo ahí el libro. Tenemos el verbo entonces que es llegamos y el modificador, o sea, esa palabra extra que se le agregó ahí a la par, le vamos a llamar modificador. Llegamos pronto. Ese pronto es un adverbio, ¿verdad? Un adverbio de tiempo. También llegamos cansados, nos dice el otro ejemplo, ¿verdad? El verbo siempre sigue siendo llegamos, pero ahora ¿cómo llegamos? Cansados. Ese cansados, esa palabra que se le agregó ahí, es un adjetivo calificativo. Entonces ahí aclaramos más la acción que se está realizando. Esas palabras, entonces los modificadores tienen que ir a la par del verbo. El otro ejemplo que está ahí abajo dice las palabras, perdón, dice yo tengo, pero ¿qué tienen? Dinero. Esa palabra dinero pues lo está aclarando. Ella quería ir, ¿verdad? También es ese ir, esa palabra que se le agregó, pues lo está aclarando. En la primera, la palabra dinero es un sustantivo. Ahí el verbo está siendo modificado o aclarado por medio de un sustantivo, ¿verdad? Que es la palabra dinero. En la otra, donde dice quería ir, pues ahí tenemos dos verbos. El principal que es quería y luego se utilizó otro verbo para ser más específico o aclarar lo que va a ser modificador, ir, que es otro verbo. Y abajo pues dice, como puedes ver, los sustantivos, adjetivos y adverbios modifican el verbo como complementos y le asignan sentido a la oración para hacerla más específica. Eh, Vamos aquí a nuestro pizarrón para escribir aquí algunas oraciones que tengo preparadas para ustedes y así ponérselas como ejemplo. Vamos a escribir aquí una oración. Escribamos aquí vamos a escribirlo, que, que Antonio y Juan corrieron. Ese corrieron lo voy a colocar con verde para indicar que es el verbo. Eh, Corrieron en el tren. Bien. Bien, quiero que presten atención acá. Esta es una oración sencilla, donde solamente está el verbo, ese verbo no está modificado, únicamente dice Antonio y Juan corrieron en el entreno. Voy a escribir la misma oración abajo de esta, solamente que ahora sí a, vamos a modificar el verbo. Vamos a agregarle ahí
un adverbio. Antonio y Juan. Otra vez el verbo con verde. Corrieron. Solo que ahora el corrieron lo voy a especificar cómo es que corrieron. Este va a ser el modificador. Ellos ahora corrieron lento en el entreno. Bien, entonces fíjense ustedes acá cómo ahora se modificó ya el verbo. El verbo está acompañado por otra palabra, la palabra lento. Esta palabra lento es un adverbio de modo y lo está especificando más. Eso lo hice para que ustedes se dieran cuenta cómo es una oración con solamente un verbo sin que esté modificado, como la primera, y la segunda, pues ya utilicé yo una palabra extra, se la agregué ahí a la par del verbo para especificarlo. La segunda oración, entonces, el verbo sí tiene modificador. Vamos con otra. Vamos a ver. Vamos con el alumno. El verbo o la acción, ¿verdad? La vamos a escribir con un verde. Llegó al colegio. Bien, ahí el verbo no está acompañado con ninguna palabra que lo modifique. Aquí abajo vamos a escribir entonces la misma oración. El alumno, la acción, que es llegó. Ahora sí vamos a modificar eso. Llegó que llegó tarde, llegó temprano, llegó mal. Vamos a colocarle aquí que llegó temprano. Ese es el modificador. Ahí está. Entonces aquí he escrito la primera oración con un verbo que no está modificado, no está acompañado por ninguna otra palabra. Y en la segunda oración sí, ya el verbo tiene a la par una palabra que lo va a hacer más específico, ¿verdad? Eso se le va a llamar modificador. Vamos aquí con una más. Esta es otra oración. Vamos a escribir que, fíjense bien aquí en este. Ayer, ahí utilicé un adverbio de tiempo. Miren, que va a estar acompañado a la acción, al verbo. Comimos. ¿Miren? Y además vamos a agregar un adjetivo calificativo. Miren. Deliciosos dulces. Fíjense en esta oración porque aquí agregué dos palabras para modificar la acción o el verbo. Por eso les dije que estos modificadores del verbo pueden ir antes del verbo o después del verbo, pero siempre tienen que ir a la par para que sean modificadores. En esta oración, este ayer es un adverbio de tiempo. Comimos y luego utilicé otro modificador, solo que ahora utilicé un adjetivo calificativo. Ayer comimos deliciosos dulces. Bien, como pueden darse cuenta, entonces estas palabras que van a la par del verbo o lo van acompañando, como ustedes quieran llamarlo, le van a ayudar a que la oración se entienda más, que sea más específico. A esto es a lo que nosotros le vamos a llamar los modificadores del verbo. Es a los que se refiere esta página del libro. Y ahorita pues nos vamos a centrar más en lo que son los adverbios, porque estas son palabras invariables, dice ahí, lo que quiere decir que no tienen número ni tampoco tienen género. Su función es modificar un adjetivo, un verbo o incluso otro adverbio. Cuando acompañan al verbo,
precisan el cómo, el cuánto de la acción. El estado también puede, o proceso, ¿verdad? Vamos a ver aquí las diferentes clases de adverbios que tenemos. Aparecen los adverbios de modo. Eso lo que van a informar es que es la manera, cómo es que se va a realizar la acción. Si se va a realizar lentamente, si se va a hacer bien, correctamente, en fin, o lentamente, mal. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos de lo que son los adverbios de modo. Luego tenemos los de cantidad. Los de cantidad nos informan pues el cuánto, ¿verdad? Si fue mucho, fue bastante, fue poco, demasiado. Ahí están también los adverbios de lugar. Nos van a indicar en dónde fue realizada la acción, ¿verdad? Dónde se hizo, ahí, allí, allá, lejos, cerca. Los de tiempo. ¿En qué momento va a suceder la acción? Si puede ser hoy, fue ayer, es ahora, o pronto, nunca, siempre. Los de duda, estas señalan, dice aquí, una indecisión, una duda, como las palabras que usamos, el acaso, el quizá, de pronto. Y de afirmación, que lo que van a expresar es una certeza. Aquí las palabras que vamos a utilizar es el sí, el cierto, el también. Cada uno a la par pues tiene su ejemplo, cómo se puede utilizar. Pero lo que yo quiero que les quede a ustedes así bien claro es de que estos modificadores tienen que ir a la par del verbo, así como yo los escribí en esta oración. Regreso acá, ¿verdad? Los ejemplos que les di, porque sí me gustaría de que ustedes pongan bastante atención, ¿verdad? ¿Dónde está el verbo? Miren ustedes, vamos a marcarlo acá. Ahí está el verbo. Y el modificador está a la par, que es lento. Miren esa palabra. Acá tenemos el verbo y a la par, como les digo, el modificador. No tiene que ir una palabra en medio de los dos porque entonces lo separa, no estaría modificando al verbo. Siempre tiene que ir a la par. Acá también tenemos el verbo, que comimos, esa es la acción, y a la par de los dos lados, ¿verdad? Tanto a la izquierda y a la derecha, o al inicio, tenemos un modificador que es ayer, un adverbio de tiempo, y también tenemos a la par del verbo, solo que después del verbo la palabra delicioso, que es un adjetivo calificativo que lo está modificando. Esta información ustedes la tienen que poner en práctica, ¿verdad? En los ejercicios que vayan a hacer acá en el libro. Nos vamos a encontrar con una sopa de letras. Estas ustedes ya las trabajan bien, saben cómo es que lo tienen que realizar. Si no, pues se lo recuerdo. Cada palabra que ustedes encuentren, o son adverbios en esta ocasión, que los van a encontrar ahí, por favor utilicen crayones de diferente color. Y cada uno que lo vaya encontrando lo van escribiendo en las líneas de ahí abajo. Todas las líneas tienen que estar completas, no les tiene que quedar ninguna vacía. En el ejercicio número 2, aquí tienen que rodear el verbo en cada expresión y marca con un cheque el tipo de adverbio que lo modifica. Tienen que hacer dos cosas. Primero tienen que rodear el verbo y luego indicar en la tablita el adverbio que tiene a la par el verbo, qué clase o qué tipo de adverbio es. Si es de lugar, de modo, cantidad, tiempo o afirmación. Les voy a dar con la primera. La primera dice, esta película dura poco. Entonces la acción es durar. Ese es el verbo. El modificador tiene que ir a la par. Nos está diciendo, ¿cuánto dura? Poco. Esa palabra poco es el adverbio y poco es un adverbio
de cantidad. Entonces ustedes colocan un cheque abajo donde dice cantidad, ahí le colocan un chequecito indicando pues de que encontraron el adverbio y que es de cantidad. La número 3 subraya cuál es el modificador del verbo en la oración. Aquellos niños viven protegidos, dice. Entonces, ahí buscan ustedes si es la opción A, B, C o D. Y lo que tienen que hacer es subrayarla. Y por último, escribe V si el enunciado es verdadero o una F si es falso. Justifica lo que sean falsos. Van a encontrar ahí algunos que les van a escribir esta F porque es falso. Entonces ustedes ahí abajito escriban lo correcto, ¿verdad? Si era falso, entonces ustedes escriban lo verdadero, como es que tuvo que haber sido escrito. Muy bien, entonces yo creo que ahí estamos con este video. Lo demás, pues yo lo mando en el chat, las demás indicaciones, ¿verdad? Que ustedes tienen que trabajar en su casa. Bien, entonces como siempre espero que les sirva de mucha ayuda este video.